Hola, vamos a hablar hoy de un tema súper interesante, que es el uso del Gore-Tex para la fijación de lentes intraoculares, ya sean situaciones en que vamos a recuperar un lente o en situaciones en que, por ejemplo, el saco está subluxado y tenemos que utilizar algún elemento para lograr fijar el saco y después implantar el lente intraocular. Esa es mi discusión financiera, no tengo conflicto de interés con la presentación. ¿Por qué Gore-Tex? Porque sabemos que el problema se lisa por un tiempo. Como vemos ahí, en este paciente tuvimos que volver a suturar con Gore-Tex un complejo lente saco que habíamos fijado previamente con Prolene 10.0. La cirugía original se hizo en el 2008 y la actual en el 2022. Como vemos ahí, incluso logro sacar un pedacito de ahí está, ¿lo ven? De Prolene azul, que se ve muy fino ya, eh, porque se está alisando, y reemplazar el paso con un Gore-Tex. Algunos cirujanos pasan la sutura directamente con la aguja a través de los eyelets, tanto de los devices o de los lentes. Yo, por mi parte, prefiero usar un instrumento Romo. En este caso, como les voy a mostrar más adelante, es la micropinza de Schneider de MST, que entra por un tamaño de 25G, y así manipular el córtex sin aguja, lo que lo hace, en mi entender, ser más seguro. Ahí está la punta de la pinza de Schneider, como les dije, de MST 25G, que entra perfecto por la apertura y permite manipular el Gore-Tex sin tener que utilizar aguja, con lo cual evitamos el riesgo de tocar el saco y provocar alguna rotura o alguna cosa que nos va a complicar la cirugía. Para poder manejar y para poder hacer este tipo de cirugías tenemos que conocer muy bien cómo se comportan los distintos tipos de viscoelástico. Y eso es importante para toda la cirugía intraocular, por supuesto, pero especialmente para eso, para esta. Los viscoelásticos cohesivos de alto peso molecular nos permiten crear y preservar los espacios, y eso nos va a permitir trabajar en esos espacios. Eh, Tiene una solo regular protección del endotelio porque se aspira muy fácilmente, pero permiten ver claramente a través de ellos y permiten removerlos de forma bastante fácil. Por otro lado, los dispersivos, que también son muy importantes, permiten selectivamente mover y aislar los tejidos y protegen, por otro lado, muy bien el endotelio corneal, pero tienen la dificultad de permitir una menor claridad en la visualización de la cirugía y hacerlos más difíciles de remover. Y esa es la gracia por la cual protege el endotelio. Si lo hacemos en palabras muy sencillas, el, el viscoelástico dispersivo es como utilizar puré de papas. Entonces, con eso nos permite, por ejemplo, si tenemos vitro que está entrando, poner una barrera de viscoelástico que va a formar una capa que nos va a permitir después, con el viscoelástico cohesivo, que correspondería, por ejemplo, a decirlo, a las papas enteras, crear el espacio para poder trabajar. Entonces permite aislar los distintos compartimentos del ojo para poder trabajar en ellos. Apagar el vitro en la dehiscencia celular, por ejemplo, el dispersivo, mover los tejidos, crear espacio compartimental, como le había dicho, y por supuesto, si este viscoelástico queda en el ojo a través de las aperturas o pasa hacia la cavidad vítrea, tiene un menor riesgo de alza de la presión intraocular, cosa que es bastante importante en el postoperatorio. Por lo tanto, tienen que aprender el uso de los distintos tipos de viscoelástico y tienen que ser, como dice ahí, un maestro en el uso de ellos. Partimos en la historia de este cuento? Hay que ir entendiendo cómo se fue haciendo de a poco, digamos. Em, las primeras aperturas, cuando recién partimos, las hacíamos con un cuchite de 15 grados. Y eso hacía que eh, el agujero por el cual pasaba el Gore-Tex hacia adentro era, como ustedes se pueden imaginar, bastante grande.
y eso hace que pueda filtrar líquido a través de la esclerotomía. Por lo tanto, después de un tiempo migramos y lo empezamos a hacer con el miringótomo de 25G, de vitrectomía como ven ahí, y eso permitía una entrada que era bastante más ajustada, pero de todas formas eh, permitía o producía, digamos, una mayor filtración a través de los bordes. Eh, que si bien era menor al utilizar el cuchete el cuchete de 15 grados, era significativa. Como ven ahí, a través del 25G entra perfectamente la pinza de Snyder, que nos permite después tomar y recuperar, como ven ahí, el Gore-Tex para poder proceder posteriormente a la sutura y a la fijación. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo actualmente? Estoy utilizando el, el Alcon 25G de la vitrectomía. Le digo que me guarden los trócares en las vitrectomías, los trócares de vitrectomía 25G, el Edge Plus, y ese trócar específicamente crea un túnel que es autosellante, que se utiliza para ese tipo de cirugías, como ustedes bien saben. Y eso hace que la sutura entre justo y permita, digamos, que la filtración a través de la esclerotomía sea mucho menor. Y con eso disminuye el riesgo de hipotonía. Fíjense acá. Ese es el trocar. Le sacamos, por supuesto, lo que queda para la vitrectomía. Dejamos solamente la parte que entra al ojo. Entramos ahí, vemos la punta, cómo aparece. Una vez que vemos la punta, sabemos que estamos bien. Y salimos. No es necesario hacer ninguna maniobra extra. Y fíjense la facilidad con la cual entra la pinza de Snyder 25G y logramos después de eso, con una maniobra muy delicada, externalizar la sutura que nos va a permitir fijar, en este caso, el segmento y centrar el lente a la posición en que nosotros la queremos dejar. Permite una herida mejor construida, más fácil de entrar con la pinza y con la pinza de Snyder y una menor hipotensión. La complicación postoperatoria más frecuente en esta serie de casos publicados es la hipotonía transitoria, que se define como presión menor de 5 milímetros, que se presentó más o menos como en el 10% de los pacientes. Esta complicación, la hipotonía, disminuye importantemente desde que estoy utilizando estos trócares para vitrectomía 25G Edge Plus de Alcon por la construcción de la herida, que permite que esta sea más, la esclerotomía, digamos, autosellante y queda más en contacto con la sutura y eso permite que no filtre alrededor y mantenga una presión normal. El Gore-Tex permite una manipulación relativamente fácil. Cuando ustedes lo empiecen a usar se van a dar cuenta porque tiene algo de memoria, entonces uno eventualmente lo puede doblar. Vamos a hablar de dos técnicas de recuperación de lentes intraoculares o de fijación de lentes intraoculares con Gore-Tex, desarrolladas por dos cirujanos amigos míos. La primera es esta, que necesitan tres elementos. Uno es un punch de biopsia dermatológica de 0,3 milímetros de diámetro, como están viendo ahí esa imagen. Ese punch ustedes lo pueden comprar en Amazon, se los mandan directamente. Digamos. Yo que tengo una caja y los tengo ahí para casos de emergencia. El Gore-Tex, que el modelo es el CB8 TTC/9, que es, como ustedes saben, una sutura para uso vascular y que no está, digamos, aprobada para uso en oftalmología, se usa off-label. Y cualquier modelo de lente. Y eso es lo más interesante. Puede tener las ápticas rotas, quebradas, ustedes, como van a ver más adelante, cuando veamos los videos, incluso le pueden cortar las ápticas, puesto que no son necesarias para la fijación. Y en el caso de los lentes de 3 piezas, se le pueden sacar para evitar roces de las ápticas con el iris o con el cuerpo ciliar que eventualmente podrían provocar un grado de roce y con eso tener un UGH en el postoperatorio que, si bien no es tan frecuente, se puede presentar. ¿Qué es lo que hacemos primero?
hacemos con el punch de biopsia de 0,3 milímetros agujeros en el lente. Hacemos 4 agujeros en el lente intraocular por los cuales vamos a pasar posteriormente, como vemos ahí, el Gore-Tex antes de implantar el lente intraocular. Aquí vamos a ver el video, gentileza del doctor Aldo Rimasa, con el cual se hacen, como ven ahí, las estereotomías con el meningotomo 25G. Posteriormente se hace la entrada, se hacen los agujeros con el punch en el lente, se pasa el Gore-Tex y después se implanta el lente intraocular. Estos eran los primeros casos, por lo tanto, en ese tiempo todavía lo hacíamos con las ápticas puestas. Ahora, en realidad, las ápticas, como les digo, no son necesarias y uno las puede retirar y meter solamente la óptica, lo que lo hace aún más fácil y sencillo de lograr. Fíjense ahí, el lente se centra, se cierran, se anudan, digamos, el Gore-Tex, se entierran los nudos, con lo cual el lente queda muy bien centrado y en una muy buena posición. Fíjense ahí, esa es la imagen al día siguiente del lente intraocular, con las 4 suturas. Fíjense en la imagen de VM, lo bien posicionado que está, no existe tilt, está muy bien. Ahora igual lo estamos haciendo al revés. Como ven ustedes ahí, cuando la sutura se pasa por la cara anterior del lente y se saca la sutura por atrás, el lente queda, por decirlo de alguna forma, por delante de la sutura. Entonces podría eventualmente ese borde provocar roce. Si lo hacen al revés, o sea, si pasan la sutura desde atrás hacia adelante, el lente va a quedar en el plano de la sutura, va a quedar un solo plano. Y eso en teoría debiera disminuir el riesgo del roce. Imagínense que esa imagen del lente fijado que se ve en la VM está al revés. Y así es como se debiera hacer para lograr un mejor resultado. La segunda técnica es utilizar un lente especial, que son estos lentes de cuatro loops, como el MicroPure o un similar, y Gore-Tex. ¿Y cómo se hace esto? Aquí hay un video, gentileza del doctor Mauricio Pérez, en el cual vemos que pasamos el Gore-Tex a través de los agujeros y después lo pasamos doble. Ahí, como ven, 2 veces por cada loop. ¿Por qué? Porque eso va a permitir después que cuando movilicemos el lente, no corra la sutura, sino que quede más fija, lo que va a permitir la reposición. Fíjense ahí que pasamos la sutura primero por el inyector y recuperamos las suturas a través de las esclerotomías. En este caso, como ven, se están haciendo con el cuchete de 15 grados. Ahí sacamos las suturas primero, fíjense ahí, sacamos una, después sacamos la otra, con las suturas ya previamente puestas, lo que permite tener el lente asegurado que no se nos va a ir hacia atrás. Lo inyectamos en la cámara posterior y luego de hecho esto, lo que tenemos que hacer solamente es recuperar, como vamos a ver ahí, a través de las esclerotomías proximales, el Gore-Tex desde los otros lugares. Fíjense ahí que moviendo las suturas, traccionándolas, vamos a lograr que el lente se centre. Por eso es importante hacerle 2 pasadas por cada loop, porque si le hacen una sola pasada, el hilo va a correr y el lente no se va a mover. En cambio acá, como están con doble pasada, ustedes lo van a estirar las suturas y el lente se va a mover hacia donde ustedes quieran, lo que les va a permitir el mejor centrado. Fíjense ahí que se entierran los nudos cuidadosamente para que no queden expuestos. Eso es fundamental, que se entierren los nudos para no provocar ningún tipo de reacción inflamatoria en la conjuntiva. Ahí está la visión final. Fíjense aquí cómo podemos saber, porque esa es una muy buena pregunta, cómo podemos saber si pasamos los hilos a través del inyector, qué hilo va a la derecha y qué hilo va a la izquierda. Bueno, lo que se hace es pintar el hilo que va a la derecha. Entonces ustedes recuperen abajo el hilo que está pintado por el lado derecho y el hilo que no está pintado por el lado izquierdo. Así no están seguros que no van a poner el lente al revés, sino que el lente va a ir en la posición correcta. Y fíjense abajo cómo el lente está en esa imagen de VM,
cero tilt, muy bien posicionado, muy bien centrado y con un resultado óptimo. Fíjense ahí, al lado derecho abajo, se está recuperando la sutura de Gore-Tex que está pintada. Y por el otro lado, se va a recuperar la sutura con Gore-Tex que no está pintada. Y después el lente se inyecta y se recuperan las otras dos suturas para terminar la fijación. Si quieren ver estas dos cirugías, pueden escanear ese QR que está en la pantalla y con eso van a llegar a nuestro canal de YouTube, donde está la presentación en extenso, con mucho detalle, de las dos técnicas quirúrgicas. Y la tercera opción, como les decía, es el uso del Gore-Tex para fijar devices que se utilizan para, digamos, compensar esos defectos en la fijación o en el sostén del cristalino, como tenemos en este caso una catarata traumática de un paciente en el cual tiene una diálisis, perdón, una luxación de más o menos 180 grados. Las luxaciones traumáticas son súper interesantes porque en general el daño que tiene la zónula se mantiene localizado en la zona donde fue el trauma. A diferencia de la síndrome de circunvalación, por ejemplo, en que el daño es difuso y ahí tenemos que vernos obligados a utilizar por lo menos dos sitios de anclaje, puesto que la zónula está difusamente enferma. Acá la zónula no está difusamente enferma, sino que está enferma fundamentalmente en la zona del trauma. Ahí lo que estamos haciendo entonces primero es completar la rexis, como vemos ahí. Luego hacemos una discodisección, como van a ver en el video, con lo cual estamos separando el cristalino del saco. Fíjense el saco cómo se expande. Y después de esto vamos a utilizar un anillo especial, que es el anillo de Chioni Malyugi, que en la punta tiene un gancho, como van a ver ahí, con un eyelet. Y eso va a permitir fijar directamente el anillo a la esclera a través de ese gancho, sin tener que recurrir a un segmento de AMED, por ejemplo, en el cual hay que poner un anillo normal más el segmento. Aquí solamente tenemos que poner el anillo, puesto que el anillo en su extremo, que es un desarrollo muy inteligente del Dr. Malyugin, permite fijarlo a través de eso. Aquí, como vemos, eh, pusimos el anillo y ahora lo que estamos haciendo es rotarlo para dejar el eyelet en la posición donde está la mayor grado de luxación para poder en ese sector, digamos, fijarlo y entregarle el sostén con la sutura de Gore-Tex para que se mantenga en posición por los próximos años sin riesgo de que se vaya a soltar, como ocurrió, por ejemplo, con las suturas de Gore-Tex. Aquí lo que hacemos después de poner el anillo es fijar el anillo con un gancho grisável, como vemos ahí. Lo vamos a enganchar, vamos a pasar el ganchito por el agujero del, del extremo del anillo y vamos a, con ese gancho, reemplazar la zónula que no tenemos en esa zona. Vamos a sostener, por decirlo de alguna forma, el cristalino con el gancho y el anillo, y ese sostén nos va a permitir, como vamos a ver ahora, hacer una FACO bastante estándar y tranquila. Como vemos ahí estamos terminando de comernos los últimos partes del cristalino. No era una catarata tan dura, puesto que el paciente, yo creo, alrededor de 50 años de edad con su trauma, así que no fue tan complicada la diagnosticación. Siempre hay que ser muy cuidadoso aquí cuando uno retira los instrumentos, utilizar viscoelástico, no permitir que la cámara se aplaste para que no se movilicen, digamos, el, 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 eh, el vitrio, que como ven ahí todavía no, en ningún momento, digamos, apareció. Ahí estamos completando la aspiración de masa, bla, bla, bla. Y utilizamos el sistema de manual para terminar de limpiar todo. Fíjense ahí, dejamos el saco absolutamente limpio en toda su extensión y posteriormente implementamos un lente, en este caso un lente monofocal tónico al saco. El paciente tiene un astigmatismo bastante importante, por lo cual era fundamental tratar de corregírselo, digamos, si es que no queríamos corregírselo con anteojos después.
y utilizando estos devices de fijación y de recuperación del saco en las luxaciones, uno puede utilizar lentes tóricos, puesto que una vez que el saco esté fijo, uno los termina de posicionar en el eje y van a funcionar como en un paciente absolutamente estándar. Como ven ahí, estamos pasando el Gore-Tex a través del agujero. Aquí vamos a tener que hacer una maniobra bimanual. Yo trato primero de pasarlo con una sola mano, pero me es imposible hacer. Por lo tanto, por la medida principal voy a utilizar un segundo instrumento con el cual voy a levantar un poquito el ganchito y a través del gancho pasar la sutura. Cuando ustedes tiren la sutura, siempre tienen que tener un instrumento o un rotador o algo que fije el anillo, porque si no van a traccionar muy fuerte, digamos, el aparato y pueden aumentar el grado de luxación. ¿Sí? Cuando hagan correr el Gore-Tex, siempre tienen que fijar el segmento con alguna cosa, con un rotador o con otra pinza. Entonces ahí, a través de esclerotomía 25G, hecho previamente como les decía, con los trócares del sistema de vitrectomía 25G, vamos a pasar y vamos a tomar el Gore-Tex. A veces no es tan fácil. Yo siempre les muestro las partes que son más dificultosas para que se vayan haciendo una idea de lo que les va a pasar. Aquí lo que hay que hacer es posicionar el Gore-Tex y alimentar la pinza, dejárselo más cerca para que les sea más fácil tomarlo y sacarlo. Entonces ahí sacamos uno de los Gore-Tex. Fíjese cómo se mueve el segmento, por eso les digo, cuando traccionen siempre es importante fijar. En este caso no, porque vamos a fijarlo hacia allá, entonces la tracción va a ir hacia allá de todas maneras, por eso es que no me preocupa tanto. Pero cuando traccionan hacia el otro lado, pueden aumentar el defecto ustedes mismos y heterogénicamente. Por lo tanto, siempre es importante darle una contratracción cuando muevan el Gore-Tex. Y ahí finalmente, como vemos, hacemos el nudo, enterramos el nudo y aquí no se ve porque es una cámara externa, pero lo que hicimos fue centrar el lente tórico utilizando el sistema Calisto y con él lo pusimos en el eje y una vez que estamos seguros que el lente está en su eje, ponemos miostat y terminamos de lavar para retirar la mayor cantidad posible de viscoelástico y evitar, como les decía, tanto la hipotensión como la hipertensión secundaria al uso de ellos. Ahí está más o menos la visión final de lo que es la cirugía. Aquí tenemos otro caso bastante parecido, en que tenemos un cristalino también luxado, como en 120 grados, en que ya previamente tamponamos con viscoelástico, por eso es que sale harto viscoelástico ahí para tratar de mantener aislado el vitrio. Partimos la rexis con aguja, es más difícil en estas cápsulas jóvenes partir directamente con la pinza, y una vez que tenemos esto fijo, vamos haciendo la rexis. Fíjense yo que estoy apretando con el dedo del ojo por el lado para tratar de horizontalizar el cristalino y permitirme hacer una maniobra más segura. Aquí hice una paracentesis extra para tomar, digamos, de mejor forma la cápsula y completar, digamos, la rexis. Una vez que terminamos la rexis, en este caso, ahí, muy delicadamente, tratar de no mover tanto el cristalino. En realidad no tan delicadamente, pero tuve la intención de hacerlo delicadamente. Ponemos ganchitos para fijar ese saco. Fíjense ahí, vamos a poner, creo que ponemos 3 ganchos de grisaver para fijar el saco. Una vez que tenemos fijo el saco, ponemos un anillo endocapsular para evitar que el saco colapse una vez que terminemos la focoemulsificación. Porque cuando colapse el saco, podemos romperlo con el mismo focoemulsificador. Fíjense ahí que estamos haciendo la cirugía de catarata. Tenemos muy bien estabilizado nuestro saco y eso nos permite hacer una focoemulsificación que es bastante parecida, digamos, a un ojo normal, puesto que estamos compensando la diálisis o el déficit celular con los ganchos de grisado. Estamos con la fotodensificación, estamos más o menos bien. Terminándola ya, creo, el último pedazo ahí.
Siempre, miren, fíjense, antes de sacar los instrumentos, siempre viscoelástico, para evitar los bamboleos, para evitar los cambios de volumen dentro de la cámara anterior. Una vez que sacamos todo, procedemos entonces a la aspiración de los restos corticales. Me gusta utilizar esta maniobra bimanual, en que mantengo la aspiración mantengo la integración de la aspiración coaxial del linfático, pero utilizo la aspiración por un segundo puerto, por una cánula de las que se usaban antes como se usan todavía, digamos, para aspiración bimanual. Ponemos el lente intraocular, que está ahí, en el saco. Fíjense, en este caso, creo que no era tórico el lente. No, no era tórico, era un lente monofocal no estándar. Y una vez que tenemos todo en posición, para poder fijar eso, que no podemos dejar los ganchos para siempre, ponemos un segmento de AMED al que previamente lo hemos pasado, digamos, un Gore-Tex, retiramos los ganchos de los bordes de la capsulotomía, lo rotamos y lo sacamos, como vamos a ver ahí. Ah, ahí estoy tratando de fijar el anillo con el gancho para mantener el sustento y ver cómo se moviliza y cómo logramos posicionar el gancho lo mejor posible. Entonces, afirmamos ahí con nuestro ganchito, dejamos todo en posición, hacemos las entradas en este caso con el meningotomo. Vieron la punta como apareció ahí, fíjense aquí puede ser la segunda entrada, fíjense cómo aparece la punta, estamos seguros que entramos, que penetramos, y posteriormente soltamos el gancho para darle espacio a nuestra pinza de Snyder para que pase y logre tomar el Gore-Tex, y tomo uno de los cabos y posteriormente entramos por el otra entrada y vamos a tomar el segundo cabo, que lo externalizamos. Ahí hacemos el nudo. Muy importante, importantísimo, enterrar el nudo, puesto que así vamos a evitar que posteriormente se produzca algún grado de inflamación o erosión de la conjuntiva. Este paciente tenía un defecto en el iris, tiene una rotura del esfínter pupilar en ese sector, así que aquí como extra le vamos a poner un punto al iris para normalizar ese defecto y lograr una pupila más redondeada y evitar que el paciente en el postoperatorio tenga molestias, digamos, fotofóbicas con la luz. eh, eh, Cuando esté trabajando en el exterior. Fíjense ahí, pasamos un punto, ahí pasamos el otro, a través del iris, retiramos siempre con la cánula viscoelástico y hacemos, digamos, el nudo corredizo de Zipser, con lo cual logramos achicar la pupila. Creo que hicimos 2 puntos aquí, o lo estiramos, no me acuerdo bien. Ahí quedó bastante razonable. Vamos a enterrar los nudos, siempre enterrar los nudos, como en todo tipo de cirugía, y cerrar la conjuntiva. Fíjense cómo quedó ahí, la pupila redonda, chiquitita, centrada, el lente en muy buena posición, y el ojo con una presión idealmente entre 20 y 25 para evitar el riesgo de que entre, digamos, líquido al ojo con el parpadeo, con el postoperatorio precoz, que es cuando los ojos tienden a estar más hipotensos. Enterrar el nudo siempre, incluso antes de hacer un surco. Yo no hago surco, lo que hago es planchar el Gore-Tex. El nudo se comporta muy parecido a lo que es la seda dental. Si ustedes lo planchan con una pinza, queda plano, igual que la seda dental. Y eso evita después cualquier roce o cualquier, digamos, eh, problema, digamos, con la conjuntiva sobre la sutura. El Gore-Tex es una herramienta muy versátil que es adaptable a varias situaciones en la cirugía de reconstrucción de segmento anterior y en las cirugías complicadas. Y yo creo que hay que aprender a usarlo. Les va a servir
para utilizar y para recuperar lentes en el caso que tengan roturas de saco y que no tengan ningún otro lente disponible. Fíjense que utilizando o teniendo ese punch y llevarlo para todos lados donde operen, tener ese punch les va a permitir recuperar cualquier lente, con patas, sin patas, como ustedes quieran. Lo que hay que hacer es hacer los 4 agujeritos a la óptica y a través de esos 4 agujeritos pasar la sutura de Coretex y con eso el lente que ustedes tenían y que querían utilizar lo van a poder utilizar, aunque no tengan ningún backup o no tengan ningún lente de respaldo. Todas estas cosas son necesarias de aprender practicando. Y como dice ahí en ese chiste, digamos, que es como un diagrama de flujo, que si eres un cirujano tienes que practicar, si no eres cirujano tienes que encontrar alguna cosa que practicar para poder mejorarla, si hay alguien que es mejor que tú, tienes que seguir practicando, y si no hay nadie que sea mejor que tú, tienes que encontrar a alguien que sea mejor para poder seguir practicando, y en el fondo nunca hay que parar de practicar, nunca hay que parar de pensar. Una vez que hagan su cirugía, las primeras de este tipo, y en general todas, si es que es posible, filmarlas para que después puedan, digamos, repasarlas y ver cuáles son los aciertos que tuvieron y cuáles son los errores o cuáles son las cosas que pudieran mejorar en el futuro para que el resultado sea más fácil y para hacer la técnica, digamos, más fácil para ustedes mismos. Recordar solamente el Panamericano que se va a hacer ahora en marzo, el 17 al 20 en Buenos Aires, dejar los invitados y ahí les dejo el QR, como les decía, de nuestro canal de YouTube, donde van a poder ver todas estas técnicas de fijación y algunas técnicas más que pueden ser interesantes para ustedes. Muchísimas gracias.